Pan de Vida Diario, una palabra de aliento para comenzar el día de la mano de Dios. Hoy quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, a partir del versículo 17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Lucas nos transporta al camino a Emaús, un camino bastante interesante para transitar. Es el camino que revive el encuentro con el Cristo resucitado. Y el Señor se une a dos discípulos que van hablando de Jesús mientras caminan. Estos hombres marchan tristes. El relato nos muestra que estos discípulos no habían visto al Señor. No tenían esperanzas de verlo resucitado. Su incredulidad no les permitía ver que quien marchaba a su lado era el mismo Cristo, quien había resucitado de entre los muertos. Y esto nos muestra un cuadro de unos discípulos que desde el mismo comienzo de la era cristiana ya mostraban un periodo de desaliento. Y la razón de su estado era precisamente porque dentro de sus convicciones religiosas siempre esperaron a un Mesías guerrero que vendría a libertarlos de la opresión romana a filo de espada. Pero jamás esperaron que su Mesías fuera a morir en una cruz. Todavía no habían comprendido el sacrificio de Jesús como sustitución de los pecados y por consiguiente la libertad de las cadenas que los mantenía atados al pecado. Y estos discípulos iban caminando fuera de Jerusalén, sin esperanza alguna, hasta que se les presentó el Señor. Y este panorama aún persiste en nuestros días. Muchos cristianos en la actualidad marchan con desaliento, desanimados por diferentes causas, desilusionados, tristes, sin esperanzas. No han comprendido aún que Jesús camina a su lado, que Jesús resucitó de entre los muertos y que hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de ellos. Claro que tenemos que ser sinceros con Dios y con nosotros mismos. Muchas veces llega el desaliento a nuestras vidas. Nadie puede decir que no ha pasado por un periodo por el cual se siente cansado o agotado o desilusionado. Pero ¿sabes algo? Jesús nunca se ha apartado de nosotros. Él va siempre a nuestro lado, como lo hizo con estos dos discípulos. ¿Y quieres saber cómo terminó esta historia? El Señor los acompaña hasta su morada y se sentó a la mesa con ellos y tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se los dio. Y nos dice la Biblia que entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. El Cristo resucitado y glorificado, Él quiso y quiere tener compañerismo y comunión con los suyos. Y solo comparte esa experiencia con aquellos que creen en Él. Debemos abrir nuestros ojos para ver a nuestro Señor Jesucristo caminando a nuestro lado. Dios estará con sus hijos hasta la consumación de los siglos, independientemente de nuestros estados emocionales. Y esta promesa nos debe motivar en nuestra vida cristiana para poder superar esos periodos de desaliento que llegan a nuestra vida.
Qué maravilloso es saber que siempre hay alguien junto a ti. Y qué tranquilidad produce tener la seguridad que ese alguien te ama de manera incondicional. Y su nombre es Jesús. Si le has permitido vivir en tu corazón, el Señor promete estar contigo siempre. Señor, hoy vengo delante de tu presencia. Yo te pido que tu paz llene mi corazón. Tengo la plena certeza que estás aquí a mi lado. Y eso me da fuerzas y determinación para caminar sin temor. Hoy caminaré confiado porque tú marchas a mi lado. A pesar de las pruebas, a pesar del desaliento que a veces ataca mi vida, yo sé que jamás te apartarás de mí. Señor, yo te pido que si mi fe se debilita, que si me siento deprimido o frustrado o incrédulo por las circunstancias que me rodean, llévame de regreso a tu palabra y ayúdame a confiar en tus promesas. Fortalece mi fe para testificar con poder. Amén y amén.